buenos días, hermanos. Buenos días. Ándele, así con alegría, como que estamos muy dispuestos para atender el mensaje del día de hoy, que es mi deseo y es mi oración de que sea un mensaje que sea transformador para nuestras vidas, porque precisamente pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? De estar cada día en un proceso de transformación de lo que somos. Me preguntaba yo cuando escuchaba que venimos con las manos vacías, pues con las manos vacías de cosas buenas, ¿verdad? Pero en nuestra naturaleza traemos mucho equipaje y que somos llamados a cada día irnos deshaciendo de ese equipaje que traemos, de actitudes y de pensamientos pues que no están alineados con lo que Dios piensa y con lo que Dios desea para nosotros. Así que pues este día vamos a estar analizando otra parte del libro de Santiago, recordando que Santiago escribió esta carta para personas que estaban en persecución, era para la iglesia que estaba siendo perseguida y esparcida, ¿verdad? Entonces muchos estaban viviendo en casas de familiares, otros estaban viviendo en ciudades pues que ni nunca habían pisado. Entonces era gente que realmente estaba teniendo problemas, ¿verdad? Económicos, de persecución, pero también tenían, aunque ya conocían la doctrina y aunque ya tenían cierto conocimiento del Señor, pero tenían la tendencia, que creo que es muy similar a la de nosotros hoy, de vivir de doble ánimo, ¿verdad? Lo que yo sé acerca de Dios, pero cómo vivo y cómo pienso yo, ¿verdad? Entonces eso es como una dualidad, y Santiago ahí, como ya hemos estudiado antes, lo llama estar o ser de doble ánimo. Y pues antes de empezar con Santiago, me gustaría que viéramos dos ejemplos de cómo el hombre natural pues a veces se siente muy inteligente, muy capaz y toma decisiones que parecen ser decisiones sabias, decisiones inteligentes, pero los resultados vemos que no es así, se ve todo lo contrario, ¿verdad? Y aquí tengo una ilustración, o creo que no. Aquí tenemos, se preguntarán qué tendrá que ver un pastel con tantas armas acá, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que en las culturas antiguas, en Europa, sobre todo donde existía el trigo y en partes de Asia, y cómo el trigo, siendo un alimento completo para poder nutrir a las personas y darles la fibra que necesitan para facilitar procesos del metabolismo y de la digestión, el hombre pues empezó a quitarle esa partecita que tiene la semilla, esa cascarita, se la empezó a quitar y empezó a refinar la harina. No se ve muy bien ahí, pero esa de en medio es harina ya refinada, porque da a un pan muy suave, ¿verdad? El pan integral, verdaderamente integral, es un pan duro, pesado, pero era de mucho alimento, es de mucho alimento. Pero entonces el hombre empezó en sus procesos a refinarlo, ¿verdad? Como una decisión muy inteligente, empezó a hacer un pan muy suave, muy agradable al paladar, y luego empezó también a transformar otros ingredientes naturales, como las mantequillas también, ¿verdad? Dijo, no, pues la mantequilla hace daño para la salud, pues vamos a ponerle unas otras moléculas de hidrógeno y vamos a quitarle la grasa y vamos a hacer lo que se llama la margarina. Y entonces así vamos a ayudar a la salud de las personas. Pero resulta que no es así. Los efectos que podemos ver en nuestro propio organismo o sentir en nuestro propio organismo es lo contrario. Y como una decisión aparentemente inteligente pues da lugar, y que se ve atractiva, pues da lugar, los frutos de esa decisión pues son frutos negativos, ¿verdad?
Otro ejemplo que tenemos aquí, hay países, tenemos un país vecino que es una potencia mundial, que una gran parte de su economía está basada en el negocio de la venta de armas. Entonces, por muchos años, por décadas, pues por mucho tiempo ellos han estado vendiendo armamento a ciertos países, ¿verdad? Les venden el armamento, luego han capacitado también personas ahí, los han adiestrado militarmente para las guerras que surgen ahí entre sus países vecinos, ¿no? Pero luego resulta que esos pueblos que ya han sido, que se les han vendido armas y que también están entrenados militarmente, se han vuelto contra Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como una decisión aparentemente inteligente, pues vamos a hacer caminar un negocio, los frutos de esa decisión, entonces no han sido buenos, al contrario, ¿verdad? Han tenido efectos devastadores, no solo para quien toma la decisión, pero para quienes somos también víctimas de esa toma de decisiones que aparentemente son muy sabias y muy inteligentes. Entonces, pues, este día vamos a ver en el libro de Santiago cuál es la sabiduría que Dios da. ¿Cuál es la sabiduría que Dios da? Ese es el título del mensaje de hoy. Y entonces, vamos a empezar leyendo en Santiago 3:13. Nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido? Que lo demuestre con su buena conducta, pero no nomás con su buena conducta. Dice aquí, con obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces vamos a analizar este versículo de Santiago 3:13. ¿Y por qué iniciará con una pregunta? La pregunta, recuerdan, es: ¿quién es sabio y entendido entre la congregación? ¿Quién es sabio y entendido en esta congregación? Diría Santiago, ¿verdad? Y tenemos que pensar en qué significa ser sabio y qué significa ser entendido, ¿verdad? Y eso va a depender de lo que yo conozco y creo acerca de Dios. O sea, una cosa es lo que yo sé acerca de Dios y otra es cómo actúo respecto a lo que yo sé de Dios. O sea, una cosa es lo que a veces tengo una teología, o sea, un conocimiento de Dios, pero la forma como opero, la forma como yo me conduzco, pues puede ser diferente de lo que sé acerca de Dios y de lo que realmente hago. Sabiduría no es solamente tener conocimiento. En el mundo la gente dice: ¡ay, qué sabio era Confucio! O qué sabia es esta persona, ¿verdad? Porque tiene mucho conocimiento. Pero sabiduría no es nada más tener un cúmulo de conocimientos, sino es tener el conocimiento, pero el entendimiento acerca de cómo vivir bien. Y cómo vivir bien significa que nosotros vivamos de acuerdo al propósito para el que fuimos creados. O sea, no nada más basta saber, sino entender cómo es que puedo vivir bien de acuerdo al propósito para el que Dios me creó, ¿verdad? A veces podemos como humanos tener la tendencia a considerarnos sabios, ¿verdad? A veces es: pues no, yo creo que ya con la edad que tengo, pues yo ya soy una persona que tiene sabiduría. Y entonces dice aquí: me considero sabio porque le puedo dar a la gente muchas buenas respuestas. O sea, me preguntan algo y sé contestar, puedo dar buenas respuestas. O me considero sabio porque puedo dar buenos consejos. La persona viene, me expone un problema, me pregunta, pues, ¿qué podría yo hacer? Y entonces yo ya le doy un consejo y entonces por eso yo ya soy una persona
persona que hace lo correcto. Y ya ahí tendríamos que analizar qué es lo correcto, ¿verdad? Soy una persona que hace las cosas correctas, por eso soy una persona sabia. ¿O podría ser acaso que yo me esté engañando a mí misma acerca de cuán sabio y entendida soy en realidad? A veces la persona puede tener un concepto de, no, yo sí soy una persona sabia. Bueno, vamos a ver qué nos dice Santiago. Vamos a leer nuevamente que Santiago nos dice que la persona sabia lo muestra en su buena conducta. ¿Sí? O sea, no nomás es aquel que sabe mucho, porque pues ahí dice en otra parte de la escritura, ¿verdad? El conocimiento para nada aprovecha. O sea, si nada más sabes o crees que sabes, pues ahí te quedaste, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿cómo yo voy a manifestar? Dice, que lo demuestre con su buena conducta. Y vamos a ver que buena conducta no es nomás así como el papel que les dan a los niños en la primaria, ¿no? Cuando salen de sexto, que sale con buena conducta o excelente conducta. Bueno, vamos a ver que buena conducta viene de, la palabra buena en esta frase viene de una palabra griega. Recuerden que se tradujo la Biblia en estas partes de la Biblia estaban escritos en griego y ahora lo tenemos en español. Y entonces, bueno, desde hace muchos años, ¿verdad? Y entonces la palabra buena quiere decir una conducta que es atractiva, noble y digna, ¿verdad? Y vamos a ver que la palabra conducta dice, la conducta se refiere a la forma de vida de una persona en su totalidad. O sea, no nada más abarca que yo tenga buena conducta en mi trabajo. Pues eso es bueno, ¿no? Que alguien tenga buena conducta en su trabajo, que sí trabaje todo el tiempo, que no se ande haciendo pato por ahí. Pues esa es una buena conducta en el trabajo. Pero aquí lo que nos está diciendo Santiago, la persona sabia lo muestra en todas las áreas de su vida, porque se comporta de una manera noble y digna en todas las áreas. Dice, mediante obras hechas con la humildad, y en unas versiones dice con la mansedumbre que le da su sabiduría. Entonces, no nada más es hacer lo correcto, sino cómo lo hago. No nada más es, yo puedo hacer una cosa buena, una buena acción, pero mis motivos internos pueden ser muy diferentes. Puedo tener segundas intenciones para hacer algo que es bueno, ¿verdad? Y todos nosotros conocemos ejemplos de cosas que se hacen así, ¿verdad? Por ejemplo, las campañas políticas que le dan a la gente despensas y mochilas y cuanta cosa, pero todo el mundo sabemos, ¿verdad? Los motivos son diferentes y es una buena acción, pero con otros motivos. Y esto se identifica, como les decía, por la forma en la que se hacen las cosas. La mansedumbre también significa cuando tú haces algo de forma suave y apacible, de una forma amable. Entonces, ya ahí ya le estoy añadiendo algo, ¿verdad? No nada más estoy haciendo algo bueno, pero lo estoy haciendo con un deseo de ser de bendición para la otra persona, con una actitud de, no es como, ay, te estoy dando y que todos vean que te doy. No, es como, deseo que estés bien. Deseo que estés bien y por eso hago esto, porque deseo que estés bien. La mansedumbre o esa apacibilidad o esa humildad está basada en la confianza que tenemos en un Dios que está vivo y activo en cada uno de nosotros, no en nuestros propios recursos. Aquí ya estamos viendo que el ser humano de forma natural sí tiene buenas acciones, pero la motivación para hacerlo con mansedumbre viene de Dios, no la tenemos nosotros. Es algo que tenemos que recibir de Dios. Si yo no estoy consciente de eso, yo puedo ir por la vida creyendo que soy una buena persona, que soy una persona sabia, pero no es así. Porque toda la sabiduría, leemos en otra parte de Santiago, ¿se acuerdan? Si recuerdan,
que toda la buena dádiva, o sea, toda esa sabiduría viene de nuestro Dios, del Padre de las luces. No es algo que yo produzco como ser humano, sino entonces ¿a dónde tengo que ir para recibir yo esa sabiduría o esa mansedumbre? ¿A dónde tengo que ir? A Dios, ¿verdad? Que es la fuente. Y eso tiene que ver con que yo hago una acción, pero porque sé los planes que tiene Dios para mí en el presente y en el futuro. O sea, yo hago algo, pero porque sé que Dios quiere que yo lo haga y porque Él está complacido conmigo, porque Él y yo tenemos un futuro juntos. Dios y yo tenemos un futuro juntos. Entonces, fíjense cómo nos vamos adentrando y esto tiene que ver con algo del corazón. O sea, parte directamente de nuestro corazón y del corazón de Dios. O sea, dependiendo qué relación tenga yo con Dios, así va a ser mi conducta y así van a ser mis motivaciones. Y aquí donde les decía, ¿verdad? En Santiago 1:5, ¿se acuerdan que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, quien da generosamente y sin reproche? ¿Quién que le pida sabiduría a Dios, Dios no se la va a dar? Dice ahí que Él da generosamente y sin reproche. Y decíamos, ¿verdad? Se muestra en todas las áreas. En el trabajo, en cómo yo cuido de mí físicamente, en mi vida familiar, en mi vida social, en los negocios, en el ministerio, o sea, en todas nuestras áreas se muestra esa buena conducta y esa sabiduría. Nomás que sí tengamos cuidado, porque si yo veo esto nada más así, voy a sentir una carga sobre mí, de decir, híjole, no, es que si yo me analizo bajo cada uno de estos círculos, cada una de estas áreas en mi vida, pues me voy a hallar en falta, porque no siempre reacciono con sabiduría en el trabajo. Tampoco soy la persona que más cuida su alimentación o el ejercicio. Tampoco soy a lo mejor la persona con la mejor vida familiar, porque también mis reacciones, cuando si las analizo así, pues me voy a sentir con una carga tremenda. Pero porque pienso que todo eso yo lo tengo que generar, que todo eso va a salir de mi humanidad. Vivir en la mansedumbre de la sabiduría, vivir en la humildad de la sabiduría, en una sabiduría activa y que viene de Dios, es ir por la vida con el corazón ligero. Si yo estoy siendo sabia, yo estoy viviendo con el corazón ligero, no siendo tan consciente de mí misma, o sea, no estar tanto pensando en mí todo el tiempo, porque sé que yo no genero mi propia vida, sino yo la recibo. Yo recibo mi vida, recibo mi identidad, no recibo mi identidad, no me dice a mí quién soy las relaciones que yo tengo con otras personas. Otras personas podrán tener su opinión de mí, pero eso no es mi verdadera identidad, porque si yo me pongo a pensar en lo que otros piensan de mí, pues voy a estarme torturando, porque yo sé que a lo mejor va a haber personas a los que mis decisiones o algo no les caigan bien, o que yo no les caiga bien, pero eso no es mi identidad. Mi identidad radica en lo que Dios piensa de mí, en para qué me creó Dios, en quién soy yo en Él. Esa es mi identidad. Entonces, siempre que tengas pensamiento de, no, es que fulano no me acepta, fulano no me quiere, bueno, está bien, pues es su opinión, pero ¿cuál es la opinión que dice quién soy yo? Dios. Dios es el que me dice, tú eres mío, tú eres mi creación y yo tengo planes para ti, para mí, por una eternidad. Entonces, dice también aquí, entonces, que nuestra identidad la recibimos de Dios mismo, y por eso se me quita una carga enorme. Yo ya vivo con un corazón ligero, sabiendo que pues no me da identidad si tengo dinero o no tengo dinero.
como dijo Juan Gabriel, no tengo dinero ni nada que dar, ¿verdad? O sea, no, eso no es lo que me da identidad. O si soy una persona que tiene muchos títulos de carreras profesionales, eso no me da identidad. Ante el mundo sí. El mundo te dice, ¿dónde están tus papeles? A ver, ¿qué estudiaste? Y entonces dicen, ¿quién eres tú? Si estudiaste o no estudiaste, si tienes dinero, si no tienes, si eres de la familia Corcuera y Piñeira de León. O sea, no. Si eres de la familia Venegas, pues para el mundo no le dice mucho, ¿verdad? Ahorita si yo me apellidara Peña Nieto o cosas así, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero eso no me da identidad. O sea, mi identidad está en lo que Dios está haciendo en mí y en lo que Dios ya hizo por mí. Y continuamos en Santiago, ¿verdad? Santiago 3:14 dice, pero si ustedes, o sea, ya está hablando del mismo tema, pero en otro aspecto, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Lo leo de nuevo. Pero si ustedes tienen envidias amargas o celos amargos y rivalidades en el corazón, pues dejen de presumir que son sabios, porque están faltando a la verdad. Esta parte es lo opuesto a la sabiduría con mansedumbre, ¿verdad? O sea, el hecho de que una persona tenga celos amargos, los celos amargos o la envidia es una acción impulsada por una raíz de amargura, ¿verdad? Y pues no sé ustedes, pero yo no puedo decir que he pasado por la vida sin tener a veces celos de alguien, y muchas veces a uno le ocurre, ¿verdad? Que de pronto uno puede tener, aunque a veces es algo muy secreto y en lo íntimo del corazón, pero a veces puede uno tener celos o envidia de cómo le está yendo a una persona económicamente, profesionalmente, o tiene unos celos o envidia del matrimonio de una persona, o de mi hermana o de mi hermano. O sea, porque pienso que a mí me está yendo mal y yo no tengo eso que quisiera tener, pero el otro sí lo tiene. Entonces dice aquí, ¿verdad? Si tenemos celos amargos, es una acción que obramos en consecuencia, ¿verdad? Y a veces podemos no mostrarlo directamente, pero claro que ahí está. Y dice, si tienes rivalidades en el corazón, rivalidades es tener ambiciones egoístas, ¿verdad? Que lo que yo hago, aunque parezca bueno, como decía mi papá, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero ni cosas malas que parezcan buenas. O sea, siempre tendrá que ver la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? Y aquí dice, la ambición de los que no buscan gloria, honor e inmortalidad a través de perseverar en buenas obras, sino que buscan ganancias inmediatas. Y ahí tenemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad los frutos de querer tener ganancias inmediatas. Los robos, los asaltos, el narcotráfico, todo eso no existiría si nosotros como seres humanos no deseáramos tener ganancias inmediatas. Queremos todo rápido. El abuso de las tarjetas de crédito, o sea, muchos males vienen a raíz de que queremos las cosas de forma inmediata. Entonces ahí está. Si nosotros tenemos entonces motivaciones que están enraizadas en el egoísmo o en la amargura, ahí está, ¿verdad? Lo que desencadena. ¿Qué pasa cuando un corazón está lleno de celos? Y aquí, hermanos, creo que todos podemos pasarnos por este análisis y ya que Dios nos ayude, ¿verdad?, a detectar en cada uno si en nosotros hay algo de esto. Y un corazón que está lleno de celos ya no vive con un corazón ligero, ya vive con angustia, no está relajado, está siempre pensando, analizando, pero todo gira alrededor de sí mismo. ¿Sí? No estamos pensando en los demás, estamos pensando en nosotros. Se compara con otros. Ay, ¿por qué él sí y yo no?
tiene amargura y resentimiento y se duele cuando ve que otro está bien. Entonces no esperamos a recibir del Señor, sino que buscamos maneras de manipular las circunstancias o las relaciones para ganar atención, seguridad o éxito. Ya no nos veamos a nosotros, ¿verdad? Bueno, descansemos tantito. A ver, ahora hay que ver fuera, ¿verdad? ¿Qué pasa entre los políticos, por ejemplo? Ellos no están esperando del Señor que Él te ponga en una posición de autoridad. Ellos manipulan, mueven las relaciones, las circunstancias, pues para poder tener ese éxito según el mundo, ¿verdad? Entonces, igual sucede aún en las familias y en todos los entornos donde haya seres humanos, ocurre esto, o puede ocurrir, ¿verdad? Y entonces aquí en la segunda parte de Santiago 3:14 nos dice: dejen de presumir y de faltar a la verdad. Presumir en algunas partes viene jactarse, ¿verdad? Viene de una palabra griega que significa el deseo de ser exaltado o triunfar sobre otros. Que a mí me den honor, que yo sea quien resalte. Entonces, Santiago dice que cuando actuamos así, no estemos presumiendo de sabiduría. O sea, se fija, la sabiduría va mucho más allá, de lo que hacemos. Tendrá que ver con los motivos por los que hacemos las cosas. Dice, porque no están viviendo de acuerdo a la realidad de Dios, sino que faltan a la verdad. Si yo sé que tengo un Dios que es mi proveedor, que Él tiene planes para mi vida, que Él está atento a mi necesidad, que Él sabe todo lo que me ocurre, entonces si yo vivo alineado con ese conocimiento, entonces no voy a tener que andar moviendo mis hilos y las cosas para tener, ¿verdad? Sino que estoy esperando de ese Padre que da generosamente y sin reproche. Continuamos con Santiago 3, del 15 al 17. Dice, esa, o sea, la que acabamos de ver ahorita, no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y es sincera. En contraste, pues ahí tenemos dos pensamientos que están en contraste. La sabiduría terrenal, la sabiduría que no desciende del cielo, es de una forma, y la sabiduría que desciende del cielo es de otra, y son totalmente opuestas. Y vamos a analizarlas. Entonces aquí, dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. La sabiduría terrenal se refiere a lo que nosotros somos independientemente de Dios. Nosotros como seres humanos, dicen los psicólogos, un psicólogo muy conocido, dice que el ser humano lo que busca es satisfacer sus necesidades, y él hace una escala, ¿verdad?, de necesidades, en nuestras necesidades primarias: alimentación, ir a satisfacer necesidades fisiológicas, y así va, ¿verdad?, necesidades de autoestima, etcétera, etcétera, y va siendo como una pirámide. Pero el ser humano, independientemente de Dios, quiere satisfacer sus necesidades. Y de hecho, un conferencista decía, de hecho el ser humano está siempre, y así lo dijo, ¿verdad?, con la intención de dañar al otro, para yo tener, aunque dañe al otro. O decía alguien, el chiste es hacer daño. El ser humano natural, independientemente de Dios, es así. Tiene una sabiduría que se llama, la Biblia lo llama la sabiduría terrenal, ¿verdad? Este tipo de sabiduría
hace que todas las cosas que hay en este mundo sea lo más importante para el ser humano. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Cosas materiales, satisfacer tus propias necesidades, el que se te considere una persona exitosa, el adquirir posesiones. Para una persona que emplea la sabiduría terrenal, eso es lo más importante, ¿sí? El satisfacer sus propias necesidades y el tener más, cada vez tener más. Y aquí todos podemos ver, ¿verdad? Tenemos algo, tenemos un par de zapatos y queremos otro. Digo, no es malo si puedes comprarlo, ¿verdad? Pero digo, siempre queremos tener más. Vivimos en cierto tipo de casa y queremos otra mejor. Tenemos un carro y queremos otro nuevo o queremos otro auto. Siempre esa es la sabiduría terrenal. Y lo que tú haces para obtenerlo, entonces ahí estás aplicando este tipo de sabiduría. Les iba a dar aquí el ejemplo anterior. Hace tiempo una persona que yo consideraba una persona sabia me prestó un libro, me dijo, ¿ya leíste este libro? Dice, está maravilloso. Dice, desde que lo leí ha cambiado mi vida. Y ese libro, no sé si algunos ya lo conozcan, se llama El Rinoceronte. Y yo decía, pues qué título tan raro, ¿no? El Rinoceronte. Entonces, ese libro, lo que me acuerdo, pues ya lo leí hace como 10 años, habla de que en el mundo hay dos tipos de personas, los que son rinocerontes y los que son vacas. Y dice, las personas que son vacas son personas que ven las cosas pasar, o sea, son gente que no tiene iniciativa, que no tiene deseos de logro, sino que, se la llevan como las vacas nada más pastando, viviendo para comer y comiendo para vivir tranquilamente. No es gente emprendedora, es gente estática, gente que no tiene ambiciones, etc. Y por el contrario, los rinocerontes son personas que van siempre para adelante, que son personas de empuje, que emprenden negocios y hacen esto y hacen aquello y siempre permanecen ocupados y siempre van hacia adelante queriendo lograr metas. Entonces, decía él, si tú quieres ser un rinoceronte, pues te tienes que juntar con rinocerontes. Pero si quieres conformarte por ser vaca, pues ahí quédate donde estás, ¿verdad? Entonces, y decía, y de pronto él empezó a decir cómo él había aplicado eso de juntarse con rinocerontes y cómo le había ido muy bien económicamente y cómo después él dijo, pero eso sí, para que estés bien con todo, pues tú da un diezmo de todas tus ganancias. Entonces yo podía ver que ese libro, dije, este cuate está, pero, o sea, con una sabiduría muy terrenal, o sea, dale a la humanidad algo de lo que le has quitado, no decir de lo que te has quitado, de lo que has obtenido, comparte con la humanidad, da a una obra de caridad o a una iglesia, búscate la obra que más te llame la atención y comparte tus ganancias. Entonces, ahí en este libro se puede apreciar entonces una sabiduría totalmente terrenal, porque no importa que, él decía, como para aplacar pues la vibra de que tú nada más obtienes y no le regresas nada a la humanidad, pues entonces dale una parte de lo que tú ganas. Entonces, como podemos ver cómo es como un cóctel, te da un cóctel, cosas buenas con cosas que no son tan buenas, y cómo te lo vas sirviendo. Y decía esta persona, que yo la considero una persona sabia, cambió mi vida este libro. Y yo me quedé, dije, wow. Y después con el tiempo en unos meses pude ver que cambió su vida terriblemente, pero para mal. Porque ya ocurrieron otras situaciones donde él se creía muy sabio, pero ya los frutos demostraron lo contrario, ¿verdad? Pero imagínate tú, o sea, uno tiene que estar bien alerta pues a distinguir cuándo es una sabiduría puramente terrenal, ¿verdad? Regresando a Santiago, nos dice que este tipo de sabiduría que no viene de lo alto, o sea, que no viene de Dios, también es una sabiduría animal. Y le llama sabiduría animal porque es puramente humana, no es espiritual, no tiene alma como los animales. Los animales, aunque son muy hermosos, pero no tienen alma.
y Dios no tiene los planes que, para ellos como los tiene para nosotros, ¿verdad? Dice, sabiduría animal es cuando algo es de acuerdo a su naturaleza, en términos de su propio potencial, independientemente de Dios, ¿sí? Lo que una cosa es por naturaleza, pero sin que tenga que intervenir Dios ahí con la persona, en una relación. Y no sé, yo creo que muchos conocen esta fábula de la rana y el escorpión. El escorpión quería cruzar al otro lado del estanque y le dijo a la rana que si lo llevaba, que si le daba un rayo. Y la rana le dijo, no, ¿cómo crees? No, dice, si te subo en mí me picas, me muerdes. No, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Si te pico, nos vamos a ahogar los dos. ¿Cómo crees? Y entonces, no, es que no me animo. Total que el escorpión ahí le siguió insistiendo y por fin la rana dijo, sí es cierto, ni modo que me pique y nos ahoguemos los dos. Y le da rayo. Y ya que van a medio estanque, el escorpión la pica. Y le dice ella, ¿pero por qué hiciste eso? Me dijiste que no lo ibas a hacer. Es que está en mi naturaleza. O sea, no puedo obrar de una forma distinta para la cual estoy diseñado. O sea, mi naturaleza está picar y ya. Entonces, el ser humano también puede obrar muchas veces conforme a su naturaleza, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? La sabiduría animal es sensual, instintiva. Sensual es que se refiere a los sentidos y quiere satisfacer sus sentidos. Y el ser humano queremos satisfacer nuestros sentidos, ¿verdad? Ver cosas que son placenteras para nosotros, queremos escuchar lo que nos gusta, queremos oler una fragancia, queremos degustar algo, lo que nos gusta, aunque nos haga daño, ¿verdad? Sin Dios, la persona va a hacer eso, o si no va a aplicar la sabiduría terrenal. Hay gente que, aunque no tenga una relación con Dios, pero sí se cuidan, ¿verdad? Físicamente y todo eso. Bueno, y luego tenemos la sabiduría demoníaca. Venían muchas ilustraciones ahí de demonios, pero pues preferí no ponerla y puse aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El hombre increíble, a Paul. Y dice que ese tipo de sabiduría es demoníaca. ¿Por qué? ¿Por qué es demoníaca? Porque resiste la gracia, el amor y la voluntad y la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es una sabiduría, o sea, el que esté una sabiduría demoníaca presente en alguien, es que esa persona tiene una franca hostilidad contra Dios. No quiere saber nada de Dios. Eso es una sabiduría que la Biblia llama demoníaca. Busca tener poder sobre otros y beneficiarse de ello, ¿verdad? Y ahí tenemos personas que, por ejemplo, acaparan toda la cosecha de una región y te dicen, te la pago a tanto. Y el agricultor, como no tiene medios de transporte ni nada, entonces tiene que ceder ante esa presión. Y entonces le vende a la única persona que le va a comprar. Y entonces esta persona entonces se allega bienes a expensas de otros, ¿verdad? También eso tiene que ver. Opera con enemistad y animosidad ante Dios. Yo sé que todos hemos llegado a ver personas aún en la televisión o tristemente quizás hasta alrededor de nosotros que dicen, a mí no me hables de Dios. Dios es esto y lo otro. Y no sé si ustedes han tenido oportunidad, los que usan internet, de ver que hay unos memes o unas ilustraciones que pasan y no me acuerdo cómo se llama el sitio, pero andan circulando en internet y se llama algo así como sectas cristianas o soy cristiano, algo así. Pero realmente lo que hacen en esas tarjetitas es estarse burlando de todo lo que tiene que ver con Dios, y se burlan de Cristo y se burlan de Dios y de valores o cosas que están expuestos en la palabra. No sé si algunos ya los han visto, o sea, usan como un sarcasmo. No es algo abiertamente hostil, pero es sarcasmo.
Entonces, eso no viene de una sabiduría de lo alto, ¿verdad? ¿De dónde viene? Es una sabiduría demoníaca, porque es un toque de humor que si yo no me sintiera tan incómoda, de verdad me daría risa. Es la verdad, me daría risa porque son muy ingeniosos, pero la verdad, yo eso lo elimino porque me siento profundamente incómoda de ver eso. Y no es algo que parezca totalmente y abiertamente grosero, no. O sea, es un sarcasmo, un sentido del humor ahí medio negro, pero critica pues a todos los valores cristianos. Entonces, esa es una sabiduría demoníaca. Y estos frutos de esta sabiduría terrenal los vamos a ver aquí en Santiago 3:16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra desorden aquí viene también de una palabra griega que quiere decir como en una comunidad donde la paz es perturbada por discusiones. En una comunidad, en una familia, en una iglesia, en un lugar, todo es perturbado por discusiones, ¿sí? Es desorden aquí. Los dimes y diretes que fomentan conflictos en la iglesia. Cuando yo me dedico, ¿verdad?, a que yo oigo esto y voy y se lo comento, especialmente cosas negativas, y voy y lo comento a alguien más, y si alguien más va y lo comenta con los demás, y todo, entonces esto es producto de una sabiduría terrenal. O sea, estamos operando con lo que la Biblia llama las armas del mundo, ¿sí? Estamos fomentando entonces el desorden y la falta de paz, y aún ocurre en la iglesia. Y claro que ocurre en la iglesia porque la iglesia está compuesta por seres humanos, ¿verdad? Entonces somos seres humanos usando la sabiduría terrenal, mas no la sabiduría que viene de lo alto. En un lugar donde ocurre esto, no puede haber ni paz ni seguridad, porque las personas empiezan entonces a operar conforme a sus propios intereses o a lo que piensan que está correcto. Y ustedes saben que esta sabiduría terrenal incluso puede usar versículos de la Biblia para respaldar lo que la persona realmente quiere decir o hacer. Entonces, ahí está un mal fruto de la sabiduría espiritual, la sabiduría terrenal. Y entonces Santiago, una vez que nos dice cómo es la sabiduría terrenal, que no viene de lo alto, y qué frutos produce, entonces nos va a decir, ahora sí les voy a decir cómo es la sabiduría que viene de lo alto. O sea, fíjense, Santiago lo que está advirtiendo cuando dice, ¿quién es sabio y entendido en su congregación? No es que nos pongamos a ver a los demás, a ver a cuál de los que estamos aquí consideramos sabio y entendido. Lo que quiere es, entonces, por eso cambia de persona gramatical y habla entonces de segunda persona, de la tercera persona. Entonces, que lo muestre por sus buenas obras. Dice, si alguien es sabio y entendido, pues que lo demuestre. Y entonces aquí está, él procede a decirnos, ¿verdad?, cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, nuevamente, la sabiduría que es de lo alto es, fíjense, totalmente diferente, es lo opuesto. Dice, es la sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pura
como santo, santa, ¿sí? Apartada. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de oro puro, estoy hablando de un oro que no tiene ningún otro metal, ¿sí? De una pieza de oro que no contiene ningún otro tipo de material en el fragmento de nada, es 100% oro. Bueno, la sabiduría entonces que viene de lo alto, que viene de nuestro Padre de las luces, quien nos da generosamente y sin reproche, es pura, 100% consistente y permanece igual en todo tiempo. ¿Qué haríamos si Dios no permaneciera siempre fiel en todo tiempo? No tendríamos seguridad, ¿cierto? Estaríamos como, ¿y ahora qué va a hacer Dios? No, si yo opero de esta forma, ¿qué hará Dios? Él no da lugar a dudas de que su sabiduría es 100% pura y santa. Es pacífica. Pacífica viene de la palabra hebrea shalom. O sea, ¿se acuerdan que así no sé si algunos han escuchado que los judíos se saludan así, ¿verdad? Shalom, shalom. O en español dirían paz a vos y el otro contesta paz a vosotros. O sea, se dan la paz. Pues donde hay paz está la presencia de Dios. Si no está la sabiduría de Dios operante ahí, no hay paz. Entonces dice, Dios nos da su paz. Cuando nosotros conocemos y vivimos la verdad de que lo bueno lo recibimos de Dios, no necesitamos andar manipulando ni probando. Es que dicen que yo esto y esto. Pues que digan. ¿De dónde viene lo que yo soy? De Dios, ¿verdad? La paz viene de Dios. Cuando yo no contribuyo a la paz, entonces estoy usando mi sabiduría terrenal, ¿sí o no? O es una cosa o es la otra. Otra característica de la sabiduría que viene de lo alto es que es una sabiduría amable. Aquí viene de una palabra que quiere decir como cuando un rey que tenía el poder para conceder algo, ¿sí? Cuando alguien tiene el poder para conceder algo y lo da abiertamente, con el verdadero deseo de bendecir a alguien, ¿sí? Entonces, es más, esa palabra es usada en ese contexto. Entonces dice, esta sabiduría que es amable, nuestro rey nos la da, pero para que la usemos con los demás, ¿sí? Cuando yo soy amable con alguien, le estoy dando de lo que yo recibo, ¿sí? Como la sabiduría que viene de lo alto es para esparcirse, es para darse, no es para que la persona se la quede y sea considerado sabio, es para que la extienda. Es una sabiduría benigna. Benigna viene de una palabra que quiere decir cuando alguien está obrando a favor de alguien, está predispuesto hacia alguien, pero para concederle bendición, para darle favor, ¿sí? Esa es la sabiduría benigna. Y es una sabiduría que está abierta a razonar, que no dice, pues nada más lo que yo digo, eso es, y ha de ganar mi gallo aunque esté pelón. Este tipo de sabiduría es una sabiduría que está abierta a considerar las opiniones y las necesidades de otras personas. Nos capacita, dice, está dispuesta a ceder ante los demás. Obviamente estamos hablando de ceder a lo mejor en cosas físicas, en cosas administrativas, ¿verdad? No ceder en cuanto a las cosas que son de Dios, que están claramente marcadas. Estamos hablando de, si esto se hace a esta hora o a esta hora, hay que ceder, no pasa nada. Si esto va a contribuir a un bien mayor, hay que hacerlo. A lo mejor no me gusta, no es lo que yo haría, pero ¿fomenta la paz? Sí, fomenta la paz. Entonces, ¿estoy aquí siendo amable? Sí, estoy siendo amable. ¿Mis motivos son puros? Sí, porque quiero que los demás estén bien. Ok, entonces estoy usando la sabiduría que viene de lo alto. Dice aquí, esta sabiduría nos capacita
capacita para movernos hacia otros con empatía, o sea, sabiendo cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Sin verlos como competencia, sino que estamos dispuestos a escuchar y a cooperar. Así como Dios está totalmente a favor nuestro. Ahorita se me viene a la mente ese versículo, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque Él está totalmente e indivisiblemente a favor nuestro. Dios está predispuesto, somos la obra de su corazón. O sea, es como una mamá, y en la sabiduría humana las mamás somos un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Si hay otros niños, pero está el mío, ¿a quién voy a favorecer? Al mío, o sea, en sabiduría terrenal, estoy hablando de sabiduría humana, al mío, ¿verdad? Entonces, y Dios está, pero con la sabiduría de Él, está a favor nuestro, a favorecer a cada hijo suyo, está predispuesto hacia nosotros. Dice que esa sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Misericordia se refiere al pacto de amor, al pacto abundante y eterno que Dios ha hecho con sus hijos. O sea, Dios no va a dejar de ser misericordioso con sus hijos porque los ama y ha hecho un pacto eterno con nosotros. Y no importa que nosotros a veces, bueno, no que no importe, pero aunque nosotros no seamos fieles, Dios es siempre fiel a su pacto de amor hacia nosotros. Que nos deje vivir las consecuencias de nuestras acciones es un acto de amor hacia nosotros. Es su misericordia obrando. Y a veces podría Dios quitar, bueno, siempre podría quitar las consecuencias de nuestras acciones negativas, pero elige no hacerlo por nuestro propio bien. Entonces Él usa esa sabiduría que viene de lo alto para que en amor nosotros seamos advertidos. Por ahí no es, eso no está alineado con el plan que tengo para ti, ¿verdad? Y todo eso, se fijan, todo viene de la naturaleza de Dios, acerca de cómo es Él, de lo que Él es para el ser humano. Este tipo de sabiduría produce más gozo y produce paz y nos da la oportunidad de vivir una vida más abundante. ¿Cómo se siente usted mejor? Viviendo en un ambiente donde hay pleitos, como dice ahí la palabra, pleitos, iras y disensiones, o en un ambiente donde usted encuentra paz, donde hay esa cooperación, donde hay esas acciones que produce la sabiduría que viene de lo alto. Pues esos son frutos totalmente opuestos al uso de la sabiduría terrenal. También dice que es una sabiduría imparcial y sincera. Vamos a ver otras palabras para imparcial y sincera. Imparcial es que es siempre lo mismo y que no deja lugar a que estemos inseguros, es decir, sin incertidumbre. No tiene variación. Y dice en Santiago, nuestro Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. La sabiduría de Dios siempre nos deja saber qué es lo que Dios desea. Cuando nosotros buscamos, ahí está, no cambia. Si Dios quiere siempre que tengamos paz, es que haya paz siempre, que haya gozo siempre, que el amor sea manifiesto siempre. Es sincera, que viene de la palabra anhipócritos, que yo creo que ya todos lo identificamos, ¿verdad? En la palabra en español que es hipocresía, y el prefijo, bueno, aquí la ani es la negación, o sea, que no haya hipocresía, es decir, que no haya dobles intenciones, sin motivos ocultos ni egoístas. Entonces nosotros podemos estar pensando, híjole, pues, ¿cómo es que yo puedo estar viviendo siempre en paz?
¿Cómo es que puedo obrar y no tener otros motivos, segundos motivos para obtener lo que yo quiero? Y les decía, si yo veo nada más esta parte, yo siento una carga terrible. Y me veo a mí misma y digo, Dios, es que cada día hago al menos una de esas cosas. O sea, quiero hacer lo que yo digo, quiero tener la razón, tengo otros motivos para hacer lo que hago. Y me siento, pues, condenada, ¿verdad? Pero entonces cuando yo leo Santiago y digo, y estoy viendo ahí, la verdadera sabiduría es un don, es un regalo que Dios está dispuesto a darme. Entonces se me levanta la carga, ¿no? No es una lista de atributos pura, ¿qué otro dijimos? Amable, benigna. Todo eso no es algo que yo genero, no es algo que yo tengo que conseguir con mis propias fuerzas. Es un regalo de Dios y refleja su gracia, o sea, su favor hacia nosotros. Así que no tenemos que resignarnos y sentirnos todos deprimidos porque nunca vamos a lograr tener ese tipo de sabiduría que viene de lo alto en su totalidad. No es para eso. Santiago lo que quiere es, mira, analiza cómo a veces puedes estar de doble ánimo. Sí saber que Dios te provee todo, pero puedes estar dudando y entonces es cuando actuamos queriendo manipular y hacer nuestra propia agenda. Entonces Santiago dice que debemos dar espacio para recibir la sabiduría del Padre. ¿Sí? Dice en Santiago, dice que para recibir la palabra que ya fue implantada en nosotros. Esa palabra que nos da sabiduría, que nos enseña sabiduría, ya está implantada en nosotros. Entonces dice, hazle lugar, pero para hacer lugar a algo tenemos que hacer ¿qué? Si yo tengo un cuarto lleno de cosas y quiero hacer lugar para algo nuevo, ¿qué tengo que hacer? Sacar cosas, porque no pueden estar todas esas cosas juntas ahí, no pueden estar. Pero si a mí me están dando, por ejemplo, un mueble nuevo, pues obviamente que voy a querer sacar lo viejo. Entonces, así dice, saca lo que tienes de viejo hombre, de vieja mujer, sácalo y haz lugar para esto nuevo. Santiago 3:18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. No puede haber paz donde no hay justicia, ¿sí o no? Una de las partes no va a tener nada de paz, el otro va a sentir como que tiene paz, pero no va a haber paz porque no hay justicia. Justicia significa restaurar, regresar las cosas a su estado original, a su estado bueno. Como si alguien traspasa la propiedad de esta persona, la invade, se apropia de ella. Ahí no hay paz. Pero cuando se hace justicia y se le da a cada quien lo que merece, entonces sí hay paz, ¿verdad? La paz florece, con lo que hemos visto, la paz florece con la sabiduría de Dios. Si tenemos la sabiduría de Dios, habrá paz. Ayer me ocurrió a mí una situación con una persona y yo me estaba molestando. La persona no estaba ahí junto conmigo, pero yo sentía que me estaba molestando. Y de entonces yo dije, Dios, tranquilízame, porque no hay otra forma. Y empecé, sabiduría. ¿Y qué hice? Pues nada, me retiré de ahí, ya me puse a hacer otra cosa. O sea, pero porque como precisamente estaba preparando este material, entonces Dios le da a uno la oportunidad de practicarlo primero, ¿verdad? Digo, esa fue un pequeño
pequeño ejemplo, ¿no? Pero entonces así, o sea, cuando tiene uno la tendencia de, pues voy a ir a llevarle un regalo a esta persona para que me dé favor en esto otro, a ver, ¿cuáles son mis motivos? Si Dios me quiere dar esta posición, me la va a dar. Yo no tengo que andar manipulando gente, ni haciéndole la barba a nadie por ese tipo de motivos. Claro, pero si yo me descubro que con sinceridad quiero agradar a esa persona, pues bienvenida a mi acción, ¿verdad? Qué bueno que me trajiste un pastel o unas flores o lo que sea, pero hay que estar continuamente analizando nuestros motivos, ¿verdad? Porque cuando yo uso la manipulación, entonces estoy usando la sabiduría terrenal. Cuando yo estoy analizando mis motivos y digo, no, sí lo estoy haciendo con sinceridad, entonces es la sabiduría que viene de lo alto. Este tipo de sabiduría nos libera más y más para no vivir tratando de controlarlo todo. ¿Sí o no tenemos tendencia a controlar todo? A nuestros hijos, al esposo, al de la basura, al vecino. O sea, quisiéramos tener control de todas las cosas y no es posible. Pero entonces cuando yo estoy usando la sabiduría que viene de lo alto, entonces eso me quita de querer controlar todo y a todos. Y va a haber paz. Porque ¿sí o no te sientes tú muy incómodo cuando alguien te quiere controlar? De por sí rebelditos que somos y luego sentimos que nos quieren poner el pie, no. Ahí no va a haber paz, ¿verdad? Va a haber paz. Entonces, la sabiduría y la paz van de la mano. Para los que están durmiendo, ahí está el despertador. La sabiduría y la paz van de la mano. Y siempre crean una buena relación y la restauran. Si yo tengo un problema con una persona, pero uso la sabiduría que viene de lo alto, es más probable que haya paz. Si la otra persona aceptó o no aceptó mi ramita de olivo de la paz, bueno, eso ya es asunto de la persona, pero yo ya me siento en paz, ¿verdad? Ya digo, bueno, mi identidad no viene de lo que estaba pensando acerca de mí. Yo ya fui y para mí ya hay paz, ¿verdad? Por eso dice Jesús en Juan 14, 27, dice que Él nos ofrece su paz, una paz que no es como la que el mundo da. Jesús ofrece una paz que no es como la paz que da el mundo. Y ahorita vemos por qué. Bueno, no. Dice Él, yo les doy una paz, pero que es una paz verdadera, una paz sincera. Paz no es la ausencia de un conflicto. Eso no es paz. O sea, cuando no hay conflictos. O sea, paz es cuando se tiene esa actitud de verdad bendecir a los que están alrededor de nosotros. Así que nuevamente la pregunta, a la luz de lo que ya vimos, ¿quién es sabio y entendido? O sea, y cada quien diga, ¿soy sabio y entendido? Bueno, dice, es sabio y entendido el que vive continuamente desde una posición de recibir de Dios la sabiduría para obrar con mansedumbre, con humildad, ¿verdad? Con misericordia. O sea, soy sabio y entendido no porque soy perfecto ya, soy sabia y entendida cuando yo digo, esto lo tengo que recibir de ti, Padre. Dámelo para tenerlo conmigo, pero también para extenderlo. ¿Sí? Ahí entonces sí soy una persona sabia y entendida, que es muy diferente a la sabiduría que el mundo dice cuando alguien, ay, es muy sabio. Pues tendrá mucho conocimiento y lo usará en su beneficio, pero eso no es una sabiduría que viene de lo alto. Así que, para terminar, nosotros luchamos continuamente para recibir nuestra vida de parte de Dios. Es una lucha continua. No es que, por eso Santiago está diciendo que nosotros, o sea, por eso analiza esos dos tipos de sabiduría y nos dice que no seamos de doble ánimo, o sea, que estemos siempre
pensando en nuestras acciones que realizamos, ¿verdad? Exactamente, porque somos tentados a permanecer de doble ánimo acerca de Dios y su sabiduría. Y es vital para nosotros recordar cómo es la naturaleza de Dios. Por eso Santiago les dice, la naturaleza de Dios es pura, razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, de justicia y de paz, ¿verdad? Entonces por eso les dice, bienaventurados a los pacificadores, a los que trabajan por la paz. Entonces, pues que cada uno de nosotros, hermanos, nos llevemos este mensaje de verdad, ver qué tanto contribuyo yo a la paz, qué tanto soy amable, qué tanto contribuyo para estar usando esa sabiduría que viene de lo alto y que debe ser expresada y esparcida a mi alrededor, sabiendo que no viene de mí, gracias a Dios, viene de Él.